Estábamos de vacaciones viajando con mochila por Europa, alojándonos en albergues y tratando de aprovechar cada centavo, cuando conocimos a Lorenzo. Estábamos en un pub en las afueras de Londres, haciendo lo que mejor hacen los estudiantes universitarios estadounidenses cuando cruzan el charco. Sobre todo, cabreando a los lugareños. Estábamos a punto de que nos echaran de otro pub, el tercero desde que empezó nuestro viaje, cuando se nos acercó. Ustedes, los estadounidenses, solo creen que saben divertirse. Les muestro una mejor manera, les muestro cosas de las que hablarán por el resto de sus vidas, por un precio, dijo, su fuerte acento italiano oscureciendo la naturaleza insultante detrás de sus palabras y exagerando la intriga de su oferta. Éramos 4. Marcus, mi mejor amigo, Julie, su novia, y Amanda, la mejor amiga de Julie. Siempre estuve muy enamorado de Amanda, desde que nos conocimos. A mí. Soy Franklin, por cierto. 4 estudiantes universitarios estadounidenses, pasando el verano en Europa, creando recuerdos y viendo el interior de tantos pubs y bares como pudimos permitirnos. Cuando este joven italiano moreno y guapo se nos acercó y se ofreció a mostrarnos un momento inolvidable, todos nos mostramos escépticos. Todos hemos visto demasiadas películas y sabíamos que debíamos estar cansados de saber en quién confiar en una tierra nueva y extraña. Hostel, Taken, etc. Todos estábamos listos para descartarlo, hasta que mencionó Roma. Eso fue todo lo que hizo falta. Dios mío, siempre quise ir allí. Solo piense en los siglos de historia, la brillante arquitectura, las esculturas y pinturas. Está en mi lista de deseos. Oh, por favor, podemos. Amanda suplicó desesperadamente. Ella parecía estar sola en la decisión de querer ir, así que, estando enamorado de ella como lo estaba, me subí al carro. Cualquier cosa que pudiera hacer para hacerla feliz, así como pasar más tiempo con ella, estaba dispuesta a hacerlo. Son 2 a favor y 2 en contra. Parece que estamos estancados. Vamos, Marcus, bonito, por favor. Si vamos todos seremos 4. Solo hay uno de él, si las cosas se ponen feas. Además, tienes esa pistola paralizante, Julie. Y Marcus, ya sabes karate, suplicó Amanda a la pareja. ¿Cuánto cuesta? Marcus le preguntó al extraño, su resolución visiblemente debilitándose. Tú pagas mi billete de tren y me das 50 euros, y vamos, te llevo, dijo Lorenzo con su limitado uso del inglés. Mi primo es sacerdote, te llevo a una iglesia hermosa y nos dejó entrar. Mostrarte cosas que no están permitidas al público, dijo, tratando de sellar el trato. Funcionó, ya que poco después estábamos todos de acuerdo. Durante el viaje en tren hasta allí todos bromeábamos y bromeábamos. No pude evitar notar que Lorenzo estaba sospechosamente callado. Lo atribuía a que no dominaba muy bien el idioma inglés, y mucho menos nuestra bastarda versión estadounidense del mismo. Mientras cumpliera su palabra, seguro que lo pasaríamos genial, pero aún así mantuve mis ojos sobre él como un halcón. Había acordado que no tendríamos que pagarle hasta que llegáramos a la iglesia en cuestión, una estipulación razonable. Aún así, no confiaba plenamente en él. Cuando llegamos, Lorenzo hizo algunas llamadas telefónicas y habló italiano todo el tiempo. Marcus, de pie detrás de él, comenzó a burlarse de él presionando sus dedos y pulgar juntos y agitando sus muñecas en ese gesto clásico italiano que tienden a hacer cuando hablan apasionadamente sobre algo, generalmente comida. Nos hizo reír y afortunadamente Lorenzo no se había dado cuenta, tan absorto estaba con su conversación telefónica. Cuando finalmente terminó su llamada telefónica, nos pidió que lo siguiéramos. Pasamos por muchas fuentes preciosas y antiguos templos de culto a lo largo del camino. Naturalmente, Amanda quería detenerse en cada uno de ellos y asimilarlo todo, aunque no pudo a regañadientes, por temor a quedarnos atrás de nuestro guía. Tendremos mucho tiempo para comprobarlo todo después de nuestra pequeña aventura. Se supone que este tipo debe mostrarnos cosas que normalmente no están abiertas al público, y todas las vistas habituales no van a ninguna parte. Volveremos, lo prometo. Marcus la reprendió. No podía culparla, la gran cantidad de hermosas estatuas, frescos y maravillas arquitectónicas únicas por las que pasamos no pudo evitar llamar la atención. Este lugar era como un laberinto desalentador, y en cada esquina se había vivido y escrito historia. Tendríamos que quedarnos aquí durante días para ver aunque sea una fracción de todo lo que tenía para ofrecer. Aquí estamos, amigos míos. Chiesa del Gesù, la primera iglesia de los jesuitas. Quédate aquí mientras encuentro a mi tío, dijo y se fue. Nos dejó de pie ante sus impresionantes pinturas en la nave. Eso es extraño, pensé.
¿No dijo que íbamos a ver a su prima? Ahora dice que es su tío, señalé. El inglés no es exactamente su primer idioma. Quizás se equivocó, dijo Julia. Mira, Amanda señaló a través de la gran iglesia hacia donde Lorenzo estaba hablando con un hombre de aspecto mayor vestido con atuendo de sacerdote. Obviamente se refería al tío, a juzgar por la diferencia de edad. Además, el tipo parece legítimo, dudo seriamente que un hombre de Dios nos estafe. No sería muy parecido a Cristo. Nos reímos del tono en el que añadió lo último, atrayendo la mirada crítica de varios feligreses cercanos sumidos en oración. Primo, tío, sacerdote o papa. No me importa, si intentan engañarnos, los joderé, añadió Marcus, recibiendo un golpe en el brazo de Julie a su lado. No maldigas. Estamos en la casa de Dios, dijo después del bofetón, disparando dagas con los ojos. Ella siempre fue la adulta en la relación. En nuestro primer año de universidad, Marcus y Julie se conocieron cuando él actuaba como un tonto inmaduro y Julie lo criticó por sus tonterías. Han estado juntos desde entonces, lo que demuestra que, al menos en algunos casos, los opuestos realmente se atraen. Me di vuelta y dejé sus discusiones para ir a pararme junto a Amanda, que se había alejado unos metros y estaba completamente absorta en la majestuosidad de un fresco en el techo que representaba docenas de almas ascendiendo a los cielos, una multitud de querubines. Ángeles y santos arriba rodeando a Jesús esperando recibirlos. Los rayos dorados del sol bañaban sus estoicos rostros mientras miraban hacia el torrente de ángeles de arriba. En contraste, alrededor del perímetro de la pintura había una reunión de herejes esculpidos en estuco, que parecían ser arrojados hacia la tierra sobre sus oscuras nubes infestadas de tormentas. Todo el arreglo, cuando se combinaba, tenía un efecto como si los pecadores esculpidos en 3 dimensiones brotaran de la pintura, y dejaba boquiabierto por su complejidad y grandeza. Nos quedamos allí en silencio, absorbiendo todo, cuando una voz rompió nuestro trance. Es magnífico, ¿no? Ambos nos dimos vuelta y miramos. Era el primo / tío de Lorenzo, de pie detrás de nosotros y mirando hacia la entrega que nos tenía tan cautivados, con las manos cruzadas detrás de la espalda en una postura de autoridad no amenazante. Fue diseñada por Giovanni Battista Gili, años después de la finalización de la iglesia. ¿Ves a los pecadores alrededor de su frontera? ¿Protestantes, o eso cree la iglesia? ¿Son ustedes protestantes, por casualidad?, preguntó, aunque en un tono sin juzgar. No, señor. Fui criado como católico, hasta que mi madre falleció, dije, recibiendo una sonrisa del sacerdote mayor. Se volvió hacia Amanda y alzó una ceja con curiosidad, como si quisiera preguntar. ¿Y tú? Oh, no confesional, respondió ella a su pregunta silenciosa. Él simplemente mantuvo su sonrisa amistosa ante su respuesta, aunque por solo una fracción de segundo, podría jurar que vi un tic facial. Eran tiempos diferentes, dijo, señalando hacia arriba con una mirada. En estos días, todos son bienvenidos en la casa del Señor, como debe ser. Lorenzo me dijo que sois estudiantes, ¿no? Y que desea ver algunos de nuestros artefactos más privados en nuestra colección. Sí, señor, muchísimo. Amanda respondió, con el rostro radiante de emoción. Por favor, llámame padre. Padre Antonio. Y sería un placer para mí. Si pudieras reunir a tus amigos allí y reunirte conmigo en el ambulatorio cuando estés listo, afirmó, asintiendo antes de girarse y alejarse hacia una de las paredes laterales más profundas dentro de la estructura. Dios mío, Amanda dijo, mareada. Esto va a ser increíble, ya lo puedo decir. Ella extendió la mano y me agarró de la mano. Su piel era tan suave, recuerdo haber pensado en ese momento. Cómo tenía tantas ganas de tomar su mano, numerosas veces desde que la conocí, mi corazón dio un vuelco. Ella levantó la vista y me miró a los ojos, la sinceridad encarnada. Muchas gracias, Franklin. Sé que solo accediste a hacer esto porque yo tenía muchas ganas de hacerlo. No estoy ciega, he visto la forma en que me miras a veces, cuando crees que no estoy mirando, me apretó la mano con ternura. He estado esperando bastante tiempo para que hicieras tu movimiento, ya sabes, dijo, sonriéndome, sus ojos eran 2 charcos color avellana en los que quería ahogarme. Yo. Tartamudeé, completamente tomado por sorpresa por este repentino giro de los acontecimientos. ¿Qué es no gustar? Eres increíble. En todos los sentidos, de alguna manera logré soltar, como si las palabras ya estuvieran en mi garganta esperando ser liberadas.
He querido decírtelo por tanto, continué, pero me detuvo cuando ella puso un dedo silenciador en mis labios, acompañado por la sonrisa más brillante que jamás haya visto adornar sus hermosos labios. Hablaremos más tarde, me hizo callar con un guiño. Las mariposas en mis entrañas aleteaban y revoloteaban con tanta fuerza que es un milagro que no me levantara del suelo y fuera transportada hacia los cielos que esperaban arriba junto con los otros fieles retratados en la obra maestra que acabábamos de contemplar por unos momentos. Atrás. Todavía tomados de la mano, regresamos con Marcus y Julie, todavía discutiendo dónde los habíamos dejado. Es de fiar. ¿Están listos o necesitan más tiempo para discutir quién tiene el ego más grande? Amanda bromeó juguetonamente. Todos sabíamos que eso llevaría décadas. Marcus pasó su brazo alrededor de Julie. No, estamos listos, solo estaba haciendo un punto y ganando. Esto le otorgó el codazo de Julie en las costillas. Juntos, cruzamos la iglesia hacia el sacerdote que esperaba. Marcus se echó hacia atrás y me miró a los ojos detrás de los hombros de las chicas. Miró la mano de Amanda y la mía entrelazadas, luego volvió a mirarme. En ese momento, usamos esa habilidad que todos los chicos tienen con otros hombres, manteniendo una conversación completa con nada más que unas cuantas miradas y expresiones faciales. Si se hubiera transmitido con palabras reales, habría sido algo así como, él, finalmente hiciste tu movimiento. Yo, algo así. Él, bien, hermano. Ya era hora. Sin duda las chicas mantenían su propia conversación psíquicamente silenciosa, solo que ellas eran mucho mejores en eso en todos los sentidos y eran capaces de transmitir nociones infinitamente más complejas y comunicarse sin necesidad siquiera de contacto visual. Así es la naturaleza avanzada del sexo justo. Antes de llegar frente al anciano sacerdote, fuimos interceptados por Lorenzo, quien simplemente extendió la palma de la mano esperando el pago. Pareció satisfecho cuando el dinero estuvo en sus manos y, sin decir palabra, se volvió hacia la entrada y se fue. Seguimos al padre Antonio a través de una puerta intrincadamente tallada que previamente estaba acordonada con una cuerda de terciopelo rojo. «Supongo que quieres la experiencia completa del tour», preguntó mientras guiaba el camino, sin siquiera mirarnos por encima del hombro. «Sí, por favor». Amanda chirrió. «Por supuesto». La construcción comenzó en 1568, bajo el liderazgo del Papa Pío V, a quien se le concedió el cargo de Papa 2 años antes. Murió tristemente, antes de ver su finalización en 1580. Toro. ¿Nos estás diciendo que este lugar solo tardó 12 años en construirse? ¿Todo esto?, preguntó Marco con incredulidad. Absolutamente. Muchos de los frescos y otras instalaciones fueron adiciones posteriores, eso sí. Pero el edificio en sí, solo 12 años. Fue un testimonio de la habilidad de los canteros de su época. Lamentablemente, el Papa Pío V nunca vio su finalización mientras, digamos, estaba en la superficie. Asombroso, Amanda murmuró en voz baja, mientras miraba boquiabierta. ¿Te gustaría verlo?, preguntó el padre Antonio, recibiendo solo nuestra confusión como respuesta. ¿Cómo, su cadáver?, dije, incapaz de discernir al hombre de la intención de Dios. Su rostro era una máscara mortuoria de seriedad. Simplemente se quedó allí, mirándonos en silencio durante varios momentos, momentos que se prolongaron hasta convertirse en una eternidad incómoda, si no macabra. Finalmente rompió la tensión con una sonrisa cómica pero cálida. Por supuesto que no. Tengo un retrato de él en mi oficina. Dejó escapar una leve risa ante nuestro alivio. Todos soltamos risas también. Risas que enmascaraban suspiros de alivio. Eres gracioso, padre. No sabía que a los sacerdotes se les permitía tener sentido del humor, dijo Julie. Cuando hayas estado en la iglesia tanto tiempo como yo, descubrirás que Dios mismo tiene el máximo sentido del humor, hija mía. Seguimos al anciano de una habitación a otra mientras entraba en detalles históricos sobre las numerosas obras de arte e instalaciones de Chiesa del Jesús. Muchos maestros pintores y escultores atribuyeron a esa gran catedral a lo largo de los siglos, cada uno de los cuales contribuyó a su magnífica grandeza. Estábamos rodeados de cosas hermosas, aunque lo admito, me distraía mucho cada vez que hacíamos la transición entre habitaciones. De lejos, lo más hermoso de la iglesia seguía sosteniendo mi mano, dándome sutiles y suaves apretones, cada uno de ellos un mensaje que mi mente se ocupaba en descifrar. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Marcus mientras caminábamos por un corredor de piedra de aspecto particularmente antiguo. Señaló a través de un arco de piedra que conducía hacia la oscuridad. Esto, hijo mío, conduce a la subestructura.
Es donde la iglesia guarda algunos de nuestros secretos más delicados. ¿Misterios? ¿Qué tipo de secretos? Preguntó. Del tipo prohibido al público. Eso es todo lo que necesitas saber, respondió secamente. Fue en ese momento que un hombre más joven vestido con ropa de iglesia apareció rápidamente por la esquina por la que acabábamos de llegar. Llamó al padre Antonio y rápidamente se acercó al anciano sacerdote. Jadeaba pesadamente, como si hubiera estado corriendo antes de doblar la esquina en busca del anciano. Después de susurrarle algo al oído, la postura del padre Antonio se enderezó y sus ojos se abrieron como platos, como alarmado. Me temo que con esto concluye nuestra gira. Hay un asunto urgente que requiere mi atención personal. Pido disculpas, pero debo dejarte aquí. Confío en que recuerdes el camino de regreso a la nave. Preguntó, pero ya se alejaba a paso rápido, haciendo la pregunta retórica y dejándonos allí desatendidos. Eso fue extraño, dijo Amanda. Me pregunto qué pasó con eso. No lo sé, pero no sentí que hubiera obtenido el valor de mi dinero, afirmó Marcus, mirando ya lo que había al pie de la escalera de piedra oscura. Hacia lo prohibido. ¿Qué dicen, chicos? No estoy muy seguro. Creo que terminamos el día y encontramos un lugar para colgar nuestros sombreros para pasar la noche, dije. No voy a mentir, tenía curiosidad, pero mi opinión era parcial. Estaba un poco más preocupado por irme para que Amanda y yo pudiéramos estar solos. Estaba emocionado con este giro de los acontecimientos entre nosotros y tenía tantas cosas en la cabeza que quería contárselo a ella. En privado. Haría casi cualquier cosa por esa mujer, razón por la cual cada vez que ella tiraba de mi mano para bajar esos escalones de piedra toscamente labrados, la seguí. Estaba oscuro, e iluminando el camino con la linterna de su teléfono, Marcus abrió el camino. Después de un rato, los escalones comenzaron a curvarse hacia abajo y, con la profundidad, la temperatura comenzó a bajar. Las paredes de piedra brillaban por la humedad a medida que descendíamos más y más. La mano de Amanda empezó a sudar en la mía y empezó a apretarla con más fuerza a medida que avanzábamos. Tenía que reconocérselo, aunque obviamente estaba un poco perturbada por lo profundo que estábamos llegando, no lo había expresado con palabras. Supongo que su curiosidad superó su miedo. Ella era más valiente que Julie, al menos, quien había suplicado regresar varias veces cuando finalmente llegamos abajo. Al fondo había un pasillo. Parecía estar cortado de la misma roca volcánica, y mientras todos encendíamos las luces de nuestros teléfonos celulares en la oscuridad, no pude evitar sentirme asombrado. «Yo sé lo que es esto», exclamó Amanda, su voz resonó a lo lejos desde ambos lados del túnel. «Estas son algunas de las catacumbas perdidas debajo de Roma». «¿Catacumbas?», susurró Julie en voz alta, como temiendo reproducir el eco que acababa de causar la voz de Amanda. «¿Como gente muerta?». «Demonios, no», comenzó a intentar arrastrar a Marcus escaleras arriba de la mano, aunque ni siquiera había podido moverlo. «Jodidamente dulce. Esto es por lo que pagué», dijo, ni siquiera afectado por los incesantes tirones de Julie y sus intentos de arrastrarlo. «Todo estará bien, cariño, te tengo. Quédate cerca de mí si tienes miedo». Ella se rindió a regañadientes, sabiendo como todos sabíamos que una vez que Marcus tenía en mente que estaba haciendo algo, no había manera fácil de disuadirlo. Con los brazos pegados a los costados, apretó su cuerpo contra el de él, recordándome a un niño tímido escondido detrás de la falda de su madre. Fue como entrar en una época olvidada, un sepulcro de muertos. Había numerosas ranuras talladas en las paredes que recubrían ambos lados del pasaje, apiladas de 3 en 3 en la mayoría de los lugares. Loculi, como los llamaba Amanda. Pocos todavía tenían grandes láminas rectangulares de roca de pizarra que los rodeaban, aunque por cada una que todavía estaba intacta, había docenas que estaban destrozadas, y aún más que eran inexistentes y estaban abiertas a los rayos de nuestras luces. Los ocupaban esqueletos envueltos, y sus formas bajo los sudarios gastados por el tiempo sugerían los huesos pertenecientes a los ocupantes que se encontraban debajo. Escribí un artículo sobre las catacumbas debajo de París. Mientras investigaba, encontré muchas ofertas sobre otras catacumbas de Europa. Estos loculi estaban destinados a la mayor parte de la población cristiana en general. Las familias más ricas podían permitirse cubículos. Considérelos más bien como un mausoleo subterráneo o como una pequeña habitación para ellos solos. Los más extravagantes estaban reservados para obispos y mártires. Incluso algunos santos. Esos se llamaban arcosolía, explicó Amanda, obviamente cautivada por el tema, y por lo tanto se sentía como un niño en una tienda de dulces acerca de donde habíamos terminado.
Dirigí mi luz hacia una forma casi irreconocible en el labio dentro de uno de los lóculos. Me acerqué para ver mejor y vi lo que parecía una pequeña talla de madera de un caballo. Brillaba más profundamente dentro del nicho y vi el esqueleto de un niño, de no más de 10 años. Muchos enterraban a sus muertos con algunas de sus posesiones. Generalmente con herramientas que denotaban su ocupación en la vida, como esta, señaló la de arriba. Había un tosco martillo junto a los viejos huesos polvorientos. Probablemente era carpintero, tal vez albañil, prosiguió como si estuviera dando una conferencia. Nos adentramos más en ese monumento a los muertos. Se retorció y giró, nos topamos con múltiples callejones sin salida, cada uno de los cuales generalmente albergaba un nicho más extravagante e intrincadamente tallado que albergaba esqueletos de una familia. En el frente de mi mente, quería regresar, y cuanto más profundizábamos, más fuerte se volvía el sentimiento. Nunca he tenido claustrofobia, pero la estrechez de algunos de esos pasillos fue suficiente para hacerme recapacitar. Lo admito libremente, lo único que me impulsó fue Amanda. La habría seguido hasta el mismo centro de la Tierra, a pesar del pavor y el miedo que se acercaban cada vez más, y crecían hasta alcanzar proporciones inignorables. No quería que ella me considerara un cobarde. Ojalá hubiera hablado. Desearía poder regresar y sacarnos a todos de ese sepulcro de los muertos, incluso si eso perjudicara mis posibilidades con ella. Íbamos cada vez más profundo, y aunque no había muchos giros o vueltas que no terminaran en callejones sin salida, el camino de regreso sería arduo. Acabábamos de entrar en una gran sala, con diferencia la más grande hasta ahora. El techo tenía que estar al menos a 30 pies por encima de nosotros. Al iluminar hacia arriba, fuimos recibidos con una serie de arcos de estilo gótico, tallados en roca negra. Parecían tan fuera de lugar con la roca circundante que los habían colocado como soportes. Fueron tallados en lo que al principio creímos que era ónix, aunque nunca antes había visto un ónix tan negro. Lo juro, absorbieron toda la luz, sin siquiera proyectar los reflejos de las luces que disminuyen lentamente desde nuestros teléfonos. Mi batería se estaba agotando y habíamos estado allí tanto tiempo, todos usando las linternas de nuestros teléfonos para iluminar nuestro camino, que los demás tenían que estar en una forma similar. ¡Ay, Dios mío! Amanda jadeó. Estamos en una especie de catedral subterránea, ¿ves el altar de allí? Entonces lo escuché. Era muy débil, pero sonaba como el susurro de pesadas cadenas unidas. Se lo señalé a los demás, pero juraron que solo estaba escuchando cosas. Julie fue la única a mi lado que estuvo de acuerdo cuando le sugerí que volviéramos. Marcus y Amanda se lo estaban pasando muy bien en este pozo, rodeados de cadáveres. Les supliqué, al diablo con sus opiniones sobre mí, era hora de irse. No seas tan cobarde, Frankie. Solo un poco más y luego daremos la vuelta, Marcus decía todo el tiempo mientras Julie tiraba de su manga. Marcus, ¿qué carajo es eso de ahí? Suplicó, con un tono de voz lleno de miedo. Todos nos detuvimos y miramos hacia un nicho detrás del altar de piedra en la parte trasera de la capilla. Detrás había otra puerta de piedra toscamente tallada que conducía a la oscuridad. La puerta en sí no era muy diferente de las docenas que ya habíamos atravesado en nuestro viaje subterráneo hasta el momento. Lo que hizo que este se destacara de los demás fueron las manchas oscuras que lo rodeaban. Lo que parecían huellas de manos ensangrentadas manchaban su borde. Huellas de manos que parecían estar agarrando el borde de la piedra, un vano intento de luchar contra lo que hubiera querido arrastrarlos más profundamente hacia la negrura como la tinta más allá. Mierda, susurró Marcus, mostrando los primeros signos de miedo desde que habíamos dejado el mundo de los vivos arriba. Creo que es hora de irnos ahora. Ya no creo que sea una opción. Una voz resonó en la cámara, seguida por el fuerte golpe del metal contra la piedra. Todos nos volvimos hacia la fuente de la voz, hacia el lugar por donde habíamos entrado. Nuestras luces iluminaron un gran rastrillo de hierro que bloqueaba la entrada. Al otro lado estaba el padre Antonio, con una expresión solemne en el rostro. Realmente lo siento, hijos míos. No creas que esto no me pesa mucho. Siempre es así, dijo, con una mirada de decepción llenando sus ojos. ¡Ey! ¿Qué mierda? Salgamos de aquí. Marcus gritó, furioso contra el siervo de Dios. ¿Nos estás encerrando? Ojalá no tuviera que ser así. La verdad es que confié en que todos ustedes se irían. Te di una opción, te hayas dado cuenta en ese momento o no, afirmó, con tristeza filtrándose en su voz. Miró hacia abajo, incapaz de mirarnos a los ojos. Siempre toman la decisión equivocada. El sonido de las cadenas llegó lentamente detrás de nosotros, inconfundible esta vez.
Vinieron como si siguieran pasos, acercándose lentamente y haciéndose más fuertes con cada ruido metálico. ¿De qué estás hablando? Vamos, padre, déjanos salir. Nosotros lo sentimos, vale. Dijo Julie, suplicando mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No, hija mía. Lo lamento. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hay en esa otra habitación? Preguntó Amanda, probablemente la más tranquila de todos nosotros sobre cómo se estaba desarrollando esta situación. El padre Antonio se santiguó y besó el crucifijo que llevaba colgado al cuello. Había lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Recuerdas que dije que Dios tiene el máximo sentido del humor? Preguntó, con la voz entrecortada hacia el final. Conozca al Papa Pío V antes de su trágica muerte, fue mordido por una criatura. Un engendro del infierno. Oye, ¿de qué diablos estás hablando? Deja de jodernos y déjanos salir. Llama a la policía y haz que nos arresten por invasión de propiedad privada, lo sentimos, ¿vale? Déjanos salir. Suplicó Marco. Aunque ya era demasiado tarde. La criatura que un día fue Pío V, líder del reino de Cristo aquí en la tierra, estaba sobre nosotros. El resto sucedió rápido. Julia lanzó un chillido espeluznante y su teléfono cayó a la piedra, su luz iluminó los pilares negros de arriba. Los sonidos de crujidos húmedos silenciaron su llanto. Marcus ni siquiera había tenido tiempo de gritar antes de que lo estrellaran contra la pared del fondo, produciendo un golpe que le rompió los huesos. Estuvo sobre él en un instante. Amanda, mirándome a los ojos, parecía resignada a nuestro destino y decidió pasar sus últimos momentos en esta tierra mirándome. Su mano, agarrando la mía con fuerza, tuvo un espasmo cuando en un instante ya no estaba frente a mí. Sentí algo húmedo y cálido salpicarme la cara. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, sin siquiera darme cuenta de que el agarre espasmódico de la mano cortada de Amanda todavía estaba en mi alcance. La había amado. Me doy cuenta de eso ahora. Ella fue hecha por Dios para mí y yo para ella. Continué allí de pie, en estado de shock, esperando que cayera el proverbial hacha del verdugo y pusiera fin a mi miserable existencia. Nunca lo hizo. Había entrado en shock, o eso o mi mente decidió apagarse en un vano intento de proteger mi cordura. Lo siguiente que recuerdo es que estaba sentado frente al padre Antonio. Estábamos en su oficina y él había estado hablando. Perdona a los fieles. Él fue capaz de sentir eso en ti. Tú, hija mía, eres especial. Dios te ha elegido. ¿Por qué? Fue lo único que pude reunir fuerzas para decir, no tanto indagando sobre lo que acababa de decir, sino más bien cuestionando cómo un Dios amoroso pudo permitir que algo tan horrible sucediera. Podría quitarme a Amanda justo cuando estábamos comenzando nuestro viaje hacia los corazones de los demás. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que el padre Antonio entendió la connotación más profunda de mi pregunta. En lugar de responder con Dios obra de maneras misteriosas o cualquiera de esos otros clichés, simplemente se acercó y tomó mi mano, suavemente, como lo haría un padre. Todos tenemos un propósito, hija mía. Incluso Pío ahí abajo tiene un propósito más elevado, una razón de su existencia. El cielo viene llamando, y esta vez te llama a ti. Lo nuestro no es cuestionar su razón, es servir su voluntad. Créanme cuando digo que la guerra no está por llegar. Ya está sobre nosotros. Se sentó conmigo toda la noche y hablamos de muchas cosas. Me divulgó muchos secretos oscuros de la iglesia, secretos que han estado ocultos a plena vista a lo largo de su pasado histórico. Solían alimentar a los protestantes con esa cosa, en la época de la reforma de Martín Lutero. De sectores de la iglesia que intentaron unirse a las fuerzas oscuras que se concentraban en el fondo. Debido a que Pío se niega a matar a los elegidos por Dios y a las personas que Dios ha determinado que tienen un propósito superior, la iglesia lo usa como una especie de prueba de fuego. De hecho, todos los miembros del clero del Vaticano alguna vez se presentaron ante el Papa Pío V, y aquellos que consideraba indignos fueron masacrados. Garantiza que todos aquellos que alcanzan un alto rango dentro de la iglesia sean elegidos por Dios mismo, examinados por un demonio. Sin embargo, él era el demonio de Dios. Dios realmente tiene sentido del humor, pensé, mirando el retrato que el padre Antonio tenía de Pío V en la pared de su oficina. Esa noche tuve tantas revelaciones en mi regazo. Frases de conocimiento que alteran la vida sobre la verdadera batalla entre el bien y el mal, la verdadera naturaleza del cielo y el infierno, y dónde encaja nuestro universo en él. Sabía lo que tenía que hacer. Había perdido a mis amigos, mi posible futuro con Amanda, todo mi mundo se había puesto patas arriba, pero al enemigo de Dios le iría mucho peor. No pararían hasta consumirlo todo.
Se convirtió en cenizas en un abrir y cerrar de ojos solo para demostrarle algo a Dios. Para ellos, no éramos más que carne de cañón. Esa noche encontré mi razón de existir. Ahora miro hacia atrás no solo con tristeza, sino también con un propósito. Fue el día en que me quitaron el velo de los ojos y odié lo que vi. Vi la verdad. Según su lógica, Dios me eligió. Estoy destinado a un propósito más elevado, destinado a hacer la voluntad de Dios. Cuestiono la cordura de un Dios así, de su retorcida intención. La única forma en que puedo racionalizar todo esto es que debe ser un suicida, porque tengo la intención de quemarlo todo.